Bueno, acá estamos, arrancamos Encuentros La Gaceta y por supuesto vamos a hablar de salud, vamos a hablar no solamente de salud física, sino también nuestra salud mental. Vamos a tratar de entender qué está pasando en este mundo y sobre todo con uno de los temas con el que vamos a arrancar, que vincula, y atención con esto, cambio climático y el resurgimiento de ciertas enfermedades infecciosas que nos tienen y sobre todo al ámbito y a la comunidad científica y de la salud preocupados, ¿no? Así que hemos invitado al doctor Mateo Martínez, decano de la Facultad de Medicina, a este nuevo episodio de Encuentros La Gaceta. Doctor, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy amable su invitación y un gusto estar acá. Antes de arrancar con las preguntas, vamos a ir con una placa de presentación. Demetrio Mateo Martínez es médico especialista en salud pública y en medicina del trabajo, magíster en educación médica, diplomado en ecología médica. Es profesor titular del Departamento de Salud Pública, decano de la Facultad de Medicina UNT, presidente del Foro Argentino de Facultades de Medicina de Argentina. Bueno, uno podrá pensar qué relación tiene el cambio climático con el resurgimiento de ciertas enfermedades. Creo que usted tiene justamente no solamente la investigación por detrás, porque he estado estudiando mucho este tema con otros colegas. La respuesta, por supuesto, ¿no? ¿Nos ayuda a entender? Cómo no. Bien, yo creo que la gente percibe en su propia piel algo diferente. Quienes tenemos algunos años encima, yo ya tengo algunos, cuando éramos niños no era infrecuente ver una helada en el campo tucumano. Me pregunto quién la ve hoy, por ejemplo. O había una diferencia significativa entre el clima del invierno y el clima del verano. Sí. Hoy parece que no. Y quienes tienen muy buena memoria recordarán que hace 40 años atrás o 50 años atrás un mosquito estaba cuando íbamos al campo, entre comillas. De pronto el mosquito del área selvática se hace peridomiciliario, luego dentro del domicilio y hoy ya parecen esquimales porque están en invierno también. Claro. Entonces ese proceso tiene que ver con un incremento de la temperatura global de la Tierra que hace que se modifique la vida de algunos organismos vivos, entre ellos un grupo de seres vivos que se llaman artrópodos, distintos tipos de mosquitos básicamente, los mismos que a usted, a mí, a todos los tucumanos nos molestan en cualquier momento, incrementan su población, modifican su hábitat y por cierto son transmisores de una cantidad importante de enfermedades. Solo a modo de ejemplo, yo cuando era estudiante no estudié dengue, porque en la facultad no se consideraba que fuera importante, porque no había dengue. No sabía la existencia del Zika y del chikungunya. Figuraban en algunos libros de historia de la medicina. Y sin embargo, hoy esas tres enfermedades son importantes en Tucumán, en Argentina y en todo el América del Sur. Y una amenaza, por supuesto, para la salud, como ha sido en el caso de Tucumán. Y mi temor personal es que, por ejemplo, dengue y Zika hoy están bien tranquilos y en baja, diría yo. Otras enfermedades con el chikungunya, un ligero aumento. Pero hay zonas tropicales, sobre todo zonas de Bolivia y de Brasil, muy vecinos nuestros, tenemos fronteras con ellos, en que existen casos importantes de fiebre amarilla. Usted es una persona culta, debe acordarse de la historia. En el gobierno de Sarmiento, la fiebre amarilla mató casi la mitad de la población de Buenos Aires. Es una enfermedad importante. Aún hoy tiene una tasa de letalidad del 50%, quiere decir que cada 100 personas que enferman, eventualmente la mitad puede morir. Una enfermedad muy importante. Quienes han viajado al Brasil, al sur de Brasil, dicen, tiene que ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla. Mucho lo hemos hecho, yo me puse en algún momento viajar al sur de Brasil. El tema es que si hay una epidemia significativa de eso, hay que ver si el número de vacunas va a alcanzar. Y si está disponible, va a estar disponible para aquellos que podamos pagarla o que tengamos el acceso cultural, por así decirlo. Sí. En definitiva, hay un proceso de tropicalización. Concretamente, el norte grande de subtropical se está transformando en tropical. Buenos Aires, Córdoba, que eran más subtropicales, han tenido casos de enfermedades tropicales como dengue, por ejemplo, durante los 2 años pasados. Entonces, este cambio de clima significa el riesgo de otras enfermedades, pero me gustaría también significar que algunos otros malestares, incluso el malestar psíquico, incluso la pérdida de salud mental, que puede significar un aumento de la temperatura, cierta situación de estrés, de fatiga permanente, de agobio, golpes de calor, necesidad de recursos extraordinarios para mitigar el impacto de un calor que no se soporta, y seguramente usted o yo, en el momento de venir para acá, caminamos un par de cuadras al centro tucumano y vemos
el efecto de ese calor. Exacto. Ahora usted imagine esos 250 o 300.000 tucumanos que viven en la zona urbano marginal con déficit de agua, caída de la tensión de luz, un techo de chapa que está a medio metro de la cabeza de una persona, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones de vida? Cuando usted ve en los medios de comunicación en Europa que dice ola de calor mató tantas personas, seguramente son personas en situación de calle, claro, o bebés o adultos mayores. Claro, las poblaciones los de tres riesgo. grupos de riesgo, Exacto. exactamente. Entonces muchas veces el tema de los efectos de la tropicalización, quizás en un ciudadano que está viendo este programa, puede no preocuparle porque tiene recursos para mitigar los efectos de la tropicalización, del incremento del calor. Pero hay gente que no lo tiene. Y una pregunta ahí asociada, ¿cómo está resolviendo y con qué herramientas cuenta el sistema de salud para atender justamente estos cambios de época, podemos llamarle? Mire, yo creo que el sistema de salud se adecua a los nuevos desafíos. Por ejemplo, este proceso de tropicalización corre el riesgo de dejarnos sin energía. Corte de energía que lo hemos vivido. Sí. Imagine lo que es un hospital como el Padilla con un corte de energía. Obliga al sistema de salud a equiparse con grupos electrógenos, solo para citar un ejemplo. A adiestrar, a entrenar, a educar a su propio personal en situaciones como, por ejemplo, golpes de calor o situaciones derivadas del calor excesivo en personas que no pueden soportarlo porque son parte de grupos vulnerables. El sistema de salud creo que se adecua bastante. El tema es que la sociedad tiene que adecuarse. Esto excede a la buena voluntad del sistema de salud. ¿Y qué puede hacer la sociedad en este caso? Y mire, la sociedad, por ejemplo, los libros de historia de la medicina dicen que las epidemias, las pandemias, han modelado las ciudades. Es cierto porque se narran historias de cómo las primeras cloacas, los primeros servicios de agua potable han nacido como consecuencia de enfermedades masivas en las ciudades. Modelan las ciudades. Y nuestra ciudad, por ejemplo, Arbolado, solo para citar un ejemplo, Mayor Arbolado, nuestra ciudad tiene tendencia a que se forme una isla de calor. El viento no es frecuente, una isla de calor es un incremento brusco de la temperatura que no llega a ser aliviado durante la noche. Usted se para en el centro de Tucumán y se para en el Manantial, por ejemplo, y va a ver que hay una diferencia de 3 o 4 grados. Y ni hablar si se va a Lules o más lejos. Bueno, es como una isla de calor y hay que buscar cómo hacer. Personas en situación de calle, transeúntes que tienen que hacer sus tareas, trabajo o ejercer el comercio en el centro de Tucumán, tendría que haber o se puede disponer de pequeños refugios ambientales en donde se los hidrate. Un modo de combatir la excesiva carga calórica que tenemos las personas es estar bien hidratados. Y piense usted, una persona joven, pero piense en personas mayores de 65 o en bebés o sobre todo en el que está en situación de calle. Los riesgos existen, las autoridades creo que son conscientes de esto y el tema es que no es un problema para este verano. Va increciendo, yo en ese sentido no soy demasiado optimista, creo que los años por venir van a significar un incremento gradual de estas temperaturas y nos obligan a adecuar desde nuestras viviendas y mucho más. Mire un ejemplo sencillo. Cuando yo era estudiante en esta facultad, que hoy me toca dirigir, nunca pregunté si había aire acondicionado. No me imaginaba, no me interesaba como estudiante. Hoy no puede no haber aire acondicionado en un aula. Es inhumano que no haya un buen aire acondicionado en un lugar donde los estudiantes estudian y los docentes enseñan. Y son procesos de cambio lentos, pero seguros. Van a paso firme y nos tenemos que acomodar a los nuevos tiempos. Usted viene trabajando, como me contó en alguna oportunidad, con investigadores, bueno, y referentes de otras facultades, incluso en esto de la tropicalización, ¿no? Sí. Y quería consultarle, porque me nombraba dengue, chikungunya, zika. ¿Qué otros vectores o qué otras enfermedades son las que se están viendo relacionadas como posibles factores o resurgimientos, digo, con estos calores y con el cambio climático? Mire, la OMS, en algo que es muy sencillo, muy coloquial y creo que la gente lo va a entender bien, dice: esto parece como una invasión. Por aire, los mosquitos; por tierra, los ratones; y por mar, las medusas. Como una triple invasión. Los mosquitos, estas enfermedades que usted bien señala, más otras más que van incrementándose, que no tienen tanto impacto en nuestra región. Hantavirus es una enfermedad que está vinculada a los roedores y tiene que ver también con el cambio climático y la proliferación de los roedores. Y en el mar, bueno, estamos muy lejos del mar como para sufrir esos efectos, pero todas las enfermedades transmisibles por cualquier tipo de artrópodo, quizás es una palabra un poco muy compleja de recordar, que son distintos tipos de mosquito
perdón por la expresión, o de bichos que van a interactuar con el ser humano y pueden producir una cantidad importante. Hay casi una docena de enfermedades que se incrementan a raíz de este cambio climático significativo, sobre todo en el norte grande. El norte grande de nuestro país ya no es lo que era 50 años atrás, ni va a ser en los próximos 50 años como hoy. Hay un incremento gradual y hay que prepararse para eso, ¿no? El tema de la vacunación, ¿qué importancia tiene en este caso? Justamente en un contexto en el que está con mucha preocupación el descenso en los niveles, ¿no? Mire, el tema de la vacunación, afortunadamente, gracias a Dios, y en la provincia se han dispuesto medidas en ese sentido, varias de esas enfermedades hay vacunas. Sí. Afortunadamente hay vacunas. Y yo lamento que hay sectores de la sociedad que denostan las vacunas como algo tóxico o peligroso o de riesgo para las personas, lo cual no es cierto. Escuchaba con atención la entrevista al representante de la Fundación León y es cierto que en los últimos 100 años hemos casi duplicado la expectativa de vida. Claro. Casi duplicado, sí, la expectativa de vida. Hoy en Argentina está llegando, en pocos años más, va a llegar a los 80 años. Y hay gente que dice que se debe a tres cosas: los antibióticos para las bacterias, los microbios, las vacunas para los virus y las obras de saneamiento que nos proveen agua potable o eliminación de los residuos orgánicos. Esas tres cosas han hecho mucho más que otros campos de la medicina por prolongar la vida. Entonces, la vacuna es un pilar central. No podemos no vacunarnos o vacunar a nuestros hijos. Y para algunas de las enfermedades tropicales, caso dengue, caso fiebre amarilla, están existiendo vacunas y que son muy eficaces. No hay que tenerle miedo. Usted nombraba recién a las pandemias o a las grandes enfermedades como modeladoras, ¿no? Sí. De las ciudades y demás, pero la última, la pandemia reciente de la que todos tenemos recuerdos, tiene o ha generado, ¿no?, ciertas sensaciones encontradas, no tanto por la pandemia en sí, sino por la cuarentena, que de acuerdo a las decisiones de gobierno, bueno, se han tomado determinaciones en cada caso, ¿no? ¿Cómo cree que eso impactó en el manejo posterior de la salud y en la percepción que tienen las poblaciones en relación al cuidado y autocuidado? Yo creo que pudo dejarnos más enseñanzas, pero creo que nos olvidamos fácil. Durante la pandemia todos hemos sido conscientes de nuestra fragilidad existencial. Hay un libro muy bonito que se llama La insoportable levedad del ser. Hay una película de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, en la cual, bueno, es una historia compleja, pero uno descubre qué tan frágil es cuando sabíamos que vecinos, amigos, parientes, fulano claro, está con COVID. Era una sensación hasta de desesperación en algunas circunstancias. Esa fragilidad humana debió habernos hecho ser más precavidos a futuro, habernos dejado más aprendizaje acerca de cómo preservar nuestra propia vida. Y me estoy refiriendo a seguimos manejando sin casco, seguimos abusando del cigarrillo, del alcohol, el vapeo que está tomando cantidades enormes, o el uso, para mí, totalmente anómalo de bebidas energizantes. Sí. Es como que la pandemia durante un tiempo nos dominó. Nos encerró en las casas, nos puso tristes, nos puso solitarios, nos puso temerosos y pudo haber dejado muchas más enseñanzas sobre cómo protegernos nosotros a nuestros seres queridos y aportar a la protección de la sociedad. Pero creo que nos olvidamos muy rápido. Hoy, si usted va por las calles y ve las mismas disconductas, diría yo, o inconductas en la vía pública que las que teníamos antes de la pandemia. Deberíamos, los ciudadanos, aprender a cuidarnos por nuestra propia vida y por los seres queridos nuestros y por nuestra sociedad, ¿no? Doctor, y la última consulta que le hago como decano de la Facultad de Medicina, como referente en la formación de profesionales, ¿no?, que también es un área central para esto, ¿no?, para la salud, el factor humano, ¿no? ¿Qué mira en relación a eso? ¿Qué le preocupa y a dónde está el desafío? En el tema del factor humano, mire, permítame una comparación. Si yo trabajara en una empresa, nací en Aguilares y hay una fábrica la fábrica de alpargatas. Total, sí, no estoy haciendo propaganda, creo que ya ni produce zapatillas. Pero una cosa es producir bienes, otra cosa es producir servicios. Cuando usted produce bienes como zapatillas, cuanto más máquinas pone, mejor producción y mejores zapatillas. Cuando usted produce servicio, la producción de servicio tiene que ver con la calidad de la persona que los provee. Un buen periodista, un buen médico, un buen abogado. El problema del sistema de salud, lo que a mí me preocupa personalmente, tiene un alto nivel de calificación y un buen nivel de motivación. Pero los bajos salarios que tiene el sector salud acá y en todo el país en realidad, pero mi preocupación está dada en Tucumán,
atentan contra la buena calidad de prestación de servicio. Porque yo puedo tener mística de trabajo, una enorme responsabilidad con mis semejantes, hago esfuerzos en mi vida personal, pero hay un momento que tengo que llevar el pan a mi familia o proveer para el desarrollo a mis propios hijos. Y necesito un salario digno. Esto del salario digno a un trabajador de la salud es absolutamente indispensable y no siempre se produce. Esa es la preocupación central. Y si usted me permite, lo traslado al sector educativo también. Sí, he sabido lo que está pasando con las universidades. Nunca he visto tantas renuncias de docentes en mi facultad como están ocurriendo en este momento. Y cuando un docente presenta la renuncia, si tengo relación corriente con él, lo llamo, ¿qué está pasando? Nada que ver, no es con vos, no es con la facultad, estoy agotado. Estoy agotado. Bajo salario, el mismo nivel de exigencia y sobre todo cierta presión de algunos sectores de la vida social argentina que antes era un motivo de orgullo y hoy ya no sé si estoy tan orgulloso de estar en la universidad, dicen algunos, no es mi caso. Yo me sigo sintiendo orgulloso de eso. Un placer, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Seguimos con más Encuentros La Gaceta.